¿Cómo están? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos da una vez más el privilegio de estar congregados en su nombre. Qué precioso es estar en la casa del Señor. Venimos a aprender de su palabra, venimos a adorarle, a exaltarle. Sean bienvenidos. Vamos a pedirle la dirección al Señor. Hermano Valentín, guíanos en oración, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das de comenzar un nuevo servicio, Señor, de poner en nuestros corazones el deseo de estar aquí en tu casa de oración, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí listos y dispuestos, Señor, a escuchar de tu bendita palabra, Señor, la cual, Señor, te pedimos y rogamos también que uses a tu siervo grandemente en esta tarde, Señor, que a través de él, Señor, sea tu Santo Espíritu el que hable y hable a nuestros corazones, Señor, y que todo esto nos ayude, Señor, a seguir caminando fuertemente de tu camino, Señor, y que no querramos nosotros voltear nuestra mirada hacia atrás, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, a hacer, Señor, todo lo que esté en nosotros y hacer primeramente tu santa voluntad, Padre Santo. En tus manos ponemos este servicio, Señor, en tus manos nos ponemos nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a cantarte con todo el corazón, Padre, que estas alabanzas que están preparadas también, Señor, sean de olor grato ante ti, Padre bendito, y que tú te puedas alegrar de todo esto que nosotros hacemos, Señor. En tus manos ponemos todo, Señor, y todo te lo pedimos y rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a venir a nuestro primer canto en esta tarde. Victoria en Cristo, nuestro canto. Para salvarme.
recuerda todo lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Por gracia salvo soy. Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, por el camino del sufrimiento y de muerte. Alejado de Dios andaba yo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando juntamente con Cristo vida me dio. Por gracia salvo soy, por gracia, por medio de la fe, por la fe en Jesús, por la fe en Jesucristo, paz y gozo en esta vida encontré. Por gracia salvo soy, por gracia, entrada tengo ya, entrada por Jesús, entrada por la fe a esa gracia que Cristo me da. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando Él juntamente con Cristo vida me dio. Por gracia salvo soy, por gracia, por medio de la fe, por la fe en Jesús, por la fe en Jesucristo, paz y gozo en esta vida encontré. Por gracia salvo soy, por gracia, entrada tengo ya, entrada por Jesús, entrada por la fe a esa gracia que Cristo me da. Gloria a Dios. Si se pueden sentar, hermanos, vamos a entregar el tiempo al pastor. Con usted el tiempo. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente. Tenemos menos de una hora. En primera carta a los Corintios, capítulo 5, en el verso 7. Primera carta a los Corintios,
capítulo 5, en el verso 7. El tema de esta tarde es: Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, en el verso 7. ¿Lo tenemos? Leamos, dice así. Le dijo Pablo a los creyentes, a la iglesia que estaba en Corintios, creyentes como nosotros, ¿ok? Que tenían problemas de divisiones especialmente y muchos pecados. Y el problema es que estaban pues viendo con ligereza el pecado, ¿no? Y Pablo les dice así, usando una imagen de la Pascua precisamente. Por eso es bueno conocer qué es la Pascua. Verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque nuevamente podemos reunirnos. Usa tu palabra en nuestros corazones, que por ella seamos ayudados. Padre, ayúdanos a que nuestra nueva vida en Cristo sea así, nueva, y que dejemos de hacer mezcla con las cosas de la carne, las cosas del viejo hombre. Que lo hagamos porque Cristo murió por nosotros en la cruz para darnos precisamente vida nueva y que andemos en esa vida nueva. Padre, ayúdanos para que en esto traigamos gloria a tu nombre. Estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a torturarles un rato más, hermanos. Siento que les torturo porque hablamos de cosas que luego como que son aburridas, ¿no? Híjole, hablar de la Pascua, qué aburrido. Hermanos, pero estas son herramientas. Estas son cosas necesarias para entender otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, supongamos que yo leyera nada más el verso 7, ¿ok? Hermanos, este es el mensaje. Voy a leer un verso bíblico y espero que usted lo entienda, ¿ok? Ahí les va. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significa esto? Habla de una Pascua. ¿Qué es la Pascua, no? Habla de una levadura ahí. Pues que soy de pan o qué. Algunos no dicen pan, eres un pan. Pero ¿a qué se refiere, no? Entonces es importante porque Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, ¿ok? Ahí hay judíos y hay gentiles. Y le está hablando en base a cosas que se practicaron en la Pascua, cosas que ahora pueden aplicar en su vida. Y en general, ¿qué significa? Bueno, en la iglesia de Corintios había un montón de cosas incorrectas que se estaban practicando. Había favoritismo en cuanto a los predicadores. Algunos preferían a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolo, ya saben, ¿no? Había divisiones entre creyentes. Los más ricos no se querían juntar con los más pobres. Había problemas sexuales. Ahí había un personaje que tenía a su madrastra. Pero como había corintios que se creían tan misericordiosos, que no le decían nada, no es que somos muy misericordiosos y no podemos señalarles, no sea que se sienta incómodo. ¿Sí me entiende? Y todo estaba mal, porque la Biblia nunca dice que debemos hacer eso. Entonces estaban mal, estaban mezclando la nueva vida en Cristo con una actitud que era del pasado, ¿no? Y para una forma de que Pablo les dice: ustedes son salvos ya, porque eran salvos, ¿ok? Eran verdaderos cristianos, lavados con la sangre de Cristo, salvos por fe, herederos de la vida eterna, hijos de Dios. Y Pablo les dice: ustedes son salvos, son gente limpia. No se mezclen, dice,
hagan como se hacía en la Pascua, como se hace en la Pascua, ¿qué? Que cuando celebran la fiesta de los panes y levaduras, que es Pascua, hay una preocupación por quitar toda cosa leudada, toda cosa que pueda fermentar, que pueda leudar, ¿ok? Así ustedes preocúpense ahora en Cristo. Si en la Pascua, que era un rito, que era una sombra simplemente, había una preocupación por celebrar la fiesta correctamente, pues ustedes creyentes que ya son salvos, preocúpense por arreglar cualquier asunto de pecado y vivir una vida nueva, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿nos ayuda a conocer cosas de la Pascua? Sí, sí nos ayuda mucho. Por esa razón, quiero que miremos otras cositas de la Pascua que nos van a llevar siempre a Cristo. Y otro asunto de la Pascua, si me pones la... No se vio. Vamos a ir a nuestra Biblia. Algunas cosas más sobre la Pascua. Éxodo capítulo 12, en el verso 3. Ahora va a ser un poco más rápido. Y encontré algunas cosas que se me hicieron, no sé. Éxodo capítulo 12, en el verso 3, ¿lo tiene? La primera Pascua que encontramos en la Biblia, Cristo cumplió todo eso en su carne. Pero quiero que tengamos en mente cuando hablamos de Pascua, una forma fue como se llevó a cabo la Pascua cuando Israel todavía estaba en Egipto, ¿ok? Esa fue la primera vez, ¿se acuerdan? Sí. Es como está aquí. Pero cuando salieron de Egipto y comenzaron a caminar en el desierto, siguieron celebrando la Pascua, ¿cierto? Pero algunas cosas cambiaron a la primera vez. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después del año 70, que fue destruida Jerusalén, la Pascua se siguió celebrando. Los judíos fueron dispersos por todo el mundo, ¿no? Pero cambiaron otras cosas, aunque la Pascua se siguió celebrando. Esas cosas hay que saberlas. Y es lo que quiero compartir el día de hoy. Por ejemplo, la primera Pascua fue así. Dice ahí en Éxodo capítulo 12, en el verso 3, ¿lo tiene? Dice así. Dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, dice. Miren, el cordero tenía que ser apartado, dice, el día 10. Si vemos esta forma que tengo aquí, desde el día 10, según Éxodo 12:3, el cordero tenía que ser apartado. Ok, cuando Cristo iba a ir a la cruz, Él entró a Jerusalén en lo que conocemos como la entrada triunfal. ¿Saben qué día fue? El día 10. Él estaba cumpliendo lo que decía la primera Pascua de un cordero, pero a Cristo era el cordero. ¿Y por qué se apartaba el día 10? Porque tenía que inspeccionarse que el cordero que se iba a sacrificar en la Pascua, el día 14 en la tarde, tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. Y cuando Jesucristo entra a Jerusalén, en la entrada triunfal, ¿no? Lo que hacemos en la obra acá, con los ramos y ese júbilo, ese fue el día en que los sacerdotes le echaron el ojo a Jesucristo y empezaron a inspeccionarlo porque querían encontrar un pecado en él. ¿Encontrar un pecado en Jesucristo? No, él cumplía con los requisitos del primer cordero de la Pascua, que tenía que ser sin mancha, ¿no? Por eso dice así en Éxodo 12, verso 3. Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿ok? Dice en el verso 5, el animal será sin defecto, o sea, sin cero defectos. Algo más que tiene que ver con
con la Pascua, la primera Pascua, es que el cordero tenía que ser examinado desde el día 10 hasta el día 14. ¿Pasó esto con Cristo, sí o no? Sí, desde que llegó ese día a Jerusalén fue la última vez que Jesucristo regresó y entró a Jerusalén. A partir de ese día, después él fue a Betania, después tuvo su cena con sus discípulos esa noche, y esa noche él fue arrestado, y de ahí comenzó su agonía, ¿no? Y ya el cordero había sido inspeccionado, no había habido pecado en él, pero aún así él iba a ser sacrificado. Y todo empezó desde el día 10 y se concretó el día 14, ¿ok? Porque el día 14 murió entre las dos tardes. Algo más interesante que hay que reconocer aquí es que el cordero tenía que ser, bueno, también es de que dice Éxodo capítulo 12, verso 18 al 20, que en ese tiempo de la Pascua no se pudo comer pan leudado, ni se pudo tener levadura en la casa. Vamos a leer el verso 18 al 20. ¿Lo tiene? Dice así: en el mes primero comeréis la Pascua sin levadura desde el día 14 del mes, o sea, todo lo que es la fiesta, por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Ahora, el pueblo de Israel entendía lo valioso que era celebrar esta Pascua, porque para ellos significó la libertad, la redención, significó que eran un pueblo de Dios ahora, y sabían que ellos no podían contaminarse con cosas que ofendían a Dios, con cosas de pecado, y la levadura se le dio ese significado, ¿ok? Usted sabe, si tienes vino, y yo no sabía esto, me faltó añadir con respecto al vino, que si tienes vino, jugo de uva, y le añades bacteria, ¿saben qué se convierte? Se convierte nada más en vinagre, nada más. Pero yo quiero alcohol. Para eso hay que añadirle levadura. Yo no me acordaba de eso. Sí, hermanos, no es tan fácil hacer licor, ¿eh? Necesitas jugo de uva, necesitas que se fermente, que le caiga bacteria, pues se deja reposar, pero hay que añadirle levadura. Sin la levadura no logras el grado de alcohol. Ahora, ¿eso estaba permitido? Pues no estaba permitido, por eso, que no haya levadura en las casas. De hecho, aún el queso mismo se hace también con bacteria, y de alguna manera es leudado también, ¿no? Se entiende que fue contaminado para hacer el queso. Entonces, nada de eso debía haber en la fiesta de la Pascua. Simbolizaba que el pueblo de Dios, el pueblo judío, debería ser sin pecado también, o que debería tener cuidado de su vida delante de Dios. Por eso Pablo, cuando trató problemas en la iglesia de Corintios, le dijo: hagan lo mismo que en la Pascua se hace. Límpiense de toda maldad. Háganlo porque Cristo murió por ustedes. No lo hagan porque el pastor lo dice, porque si no se les va a olvidar. No, háganlo por el que murió por ustedes en la cruz. ¿Sí me entiende? Por eso aprendemos de la Pascua. Y así lo hacían. ¿Y saben qué hacía el judío? Miren, el judío hacía esto. Cuando empezaba la fiesta, revisaba toda su casa y limpiaban una y otra vez, al punto que ya no sabían si todo estaba limpio o no. Pero como no estaban seguros si todo estaba limpio, por ahí quedó una migaja de levadura, porque uno nunca sabe. Ellos hacían una oración y le decían: Señor, si llegara a quedar una pizca de levadura, dice, considérala como si fuera polvo. Aún hacían una oración: Señor, ya no queda en nosotros, ya hicimos lo posible. ¿Sí me entiende? En nuestro caso, hermano, la invitación es de que lo que corresponde a nosotros, pues arreglémonos con el Señor. Y si en algo no podemos, pues hay que decirle al Señor: Señor, ya hice lo necesario, yo ya hice, pero mi hermano no quiere nada conmigo. Bueno, si ya queda en el Señor, ¿ok? Pero lo que corresponde a nosotros, hagámoslo. Por eso es importante conocer la Pascua. Algo más que hay que saber sobre la Pascua, lo encontramos ahí mismo en Éxodo 12, verso
3 al 5. Bueno, el verso 5 más que nada. Éxodo 12, verso 5. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Es de que el cordero de la Pascua tenía que ser macho. Tenía que ser una cría, no importaba si era de las ovejas o de las cabras. Aclaro, porque luego nos vamos a un extremo, ¿ok? Luego decimos, es que si es de cabra, la cabra es del diablo. No, en realidad no. En la Pascua, el cordero que se iba a inmolar podía ser, es un cordero, ya un hijo de, ya sea de cabra o de oveja, pero tenía que ser macho. Dice el verso 5, ¿lo tiene? Dice así: el animal será sin defecto. Y aclara, ¿ok? Macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Ahora, hermanos, ¿esto tiene importancia que fuera macho o podía ser hembra? Hermanos, la Biblia es específica, ¿eh? Tenía que ser macho. Y es que el que iba a cumplir la profecía era el Hijo de Dios. Él es Jesucristo. Y esto es importante, hermanos. Jesucristo es representado como el Hijo de Dios, ¿ok? No es Cristo, la hija de Dios, ¿ok? Es el Hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Y usted dice, hermano, pues ya lo sabemos, ¿eso qué tiene que ver? Hermanos, es que están pasando cosas tan terribles. Hay una secta, una secta que salió de que parte de Colombia, pero aunque esta mujer es de Cuba. Está yo leyendo que cuando uno lee estas cosas, ya no saben ni qué pensar, ¿no? Donde es una mujer, por cierto, esta es la viuda de aquel hombre que en un tiempo se autonombró el Cristo, ¿no? ¿Cómo se apellidaba este personaje? José Luis Miranda. Bueno, él se murió con una cirrosis hepática, por cierto, y su viuda, ahora ella también se autonombra el Cristo, pero ella dice, no es que Jesucristo nos ha engañado, Jesucristo no es hombre, es mujer, ¿ok? Se llama Jesucristo, se llama Cristo Lisbeth, es ella, se llama Lisbeth. Ella es el Cristo Lisbeth. Y hay una página donde da toda la información, ¿no? Ella dice que Dios son dos, es dos en uno. Es Padre Melquisedec y él es el Padre Melquisedec, es el esposo de su hija, que es Cristo Lisbeth. Ella dice, y explica su doctrina, dice, Dios es uno, Dios Padre Melquisedec y Dios Madre Cristo Lisbeth, que ella es la esposa de Dios y que no hay otro Dios verdadero, y sentencia categóricamente, Dios Padre no está con todo grupo religioso del mundo, solo está conmigo y con mis santos ángeles. Ella vive en Texas, ¿ok? Y tiene ha puesto 20 iglesias en todo el mundo, ¿ok? Y claro, heredó tiene la herencia de su esposo, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿pero qué tu esposo no era, también se autonombró el Cristo y murió? Y ella lo explica así. Sí, dice, por eso murió, dice, porque Dios lo escogió a él para que me preparara el camino a mí, porque el Hijo de Dios es mujer, pero él, dice, se atribuyó ese puesto a él, dice, y por eso Dios lo mató, dice, y así muriendo él, dice, ya me dio entrada a mí, porque para mí estaba este camino dispuesto, porque Jesucristo no es hombre, es mujer, dice, sigue diciendo ella, dice, Cristo Lisbeth se ha esforzado por probar que ella es la única salvadora y que Cristo nunca fue hombre, o sea, no fue varón, no fue macho, como dice la profecía en la Pascua, ¿ok? Los líderes y feligreses se han memorizado las razones sacadas de extrañas y arbitrarias interpretaciones de pasajes de la Biblia para hacer esta insólita afirmación, porque usa la Biblia, ¿ok? Y ella dice, Cristo no es hombre, es mujer, dice. ¿Por qué creen que Judas pagó 30 monedas de plata por Cristo si los varones estaban estimados en 50 monedas? O sea, los varones costaban 50 monedas, las mujeres costaban 30. Y por Cristo pagaron 30, ven, era mujer. Y sigue diciendo ella, 30 ciclos era el valor de las mujeres, entonces Cristo debía ser una mujer. Me dice Edwin, un anciano que lleva yendo varios años al culto. También en los Corintios dicen que para el varón era deshonroso dejarse crecer el cabello. Dice, ¿por qué las religiones muestran a Cristo con el pelo largo si era deshonroso? Porque él era mujer. Okay.
Dice, sigue diciendo, añaden razones todavía más curiosas. La primera es que Cristo María, como le dicen a la versión bíblica de Jesús. ¿Acuerdan de las versiones? ¿Se acuerdan? Cada versión que está saliendo. Dice, como le dicen a la versión bíblica de Jesús, estaba embarazada cuando fue a la cruz. O sea, cuando Cristo fue a la cruz era mujer, pero estaba embarazada. Dicen ellos. Según ellos, cuando uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, al instante salió sangre y agua. Esto demuestra que ella estaba embarazada. Y que no solo mataron, sino que también mataron al hijo de la promesa que ella llevaba en su vientre. También dice que la Biblia presenta a Dios como gallina que junta sus polluelos, la imagen de la madre con sus hijos. Que Dios se compara con la vid y la vid es expuesta también como una madre. Que Dios es dos en uno, esposo y esposa, y que Cristo es un cordero hembra, no macho. Todo esto se consideraría en ella. Cristo Lisbeth en directo tiene esto, dice, esto presentó desde Houston. Cristo es una mujer, dice, la esposa de Dios. Se lee en el volante que entregan en la entrada del culto. Un pendón con la foto de una mujer en blazer blanco, dos dedos apuntando en la frente, significa Dios es dos, esposo y esposa. Dios, Padre Melquisedec, el esposo, Cristo Lisbeth es la esposa, y esta forma es la forma en la cual lo presenta. Casi como un saludo militar, y un Melquisedec Lisbeth dorado confirman que llegué al salón indicando, y hacen un montón de show, ¿no? Pero si usted no cree en Cristo Lisbeth, usted jamás tendrá salvación, dice ella. Y un montón de blasfemias que usted dice y hasta el estómago se revuelve, ¿no? Y tienen muchos seguidores. Y una herencia y problemas con el gobierno por impuestos y evasión de impuestos y conflictos entre familias. Y lo que les importa realmente es el dinero. Lo interesante es que la gente les sigue. ¿Sí me entiende? La gente les cree. Y crecen. Y sus iglesias son grandes. Y la ignorancia es un peligro terrible, ¿no? No sé, es importante conocer la Biblia. La Biblia misma nos enseña que usted y yo podríamos ser arrastrados si no conocemos la verdad. ¿Por qué quise comentar esto? Porque para mí es importante cuando la Biblia dice con respecto de la Pascua en el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿ok? Él se presenta como varón, ¿ok? No como una mujer. Y sí, cuando Dios creó al hombre a su imagen, sí, Él obviamente creó varón y hembra los creó, ¿verdad? Y Él pone un orden en la creación con respecto a eso. Se dio el liderazgo al varón, por supuesto, no es que la mujer sea más importante, pero cada uno tiene su lugar. Y hay mucho que aprender de eso. Pero otras cosas más sobre la Pascua. El cordero tenía que ser inmolado antes de llegar la noche, al comenzar el día 15, lo vimos en la mañana. El cordero tenía que ser inmolado antes de llegar la noche para comenzar el día 15 de Nisan. Ahí viene más claro, el día 14. Cristo fue crucificado en la tarde, antes de que oscureciera. Por eso dice la Biblia que fueron entre las dos tardes. Cristo no celebró la Pascua del día 15, ¿ok? Él tuvo una cena antes, que también se llamó Pascua, porque Cristo se convirtió en la Pascua, o en nuestra Pascua en este caso. La sangre tenía que ser puesta sobre el dintel de los postes de la casa. En la Pascua celebrada por los judíos, la sangre era importante, ¿ok? Significaba que el ángel de la muerte pasó por encima y no hizo daño a los que estaban bajo la casa. Y sabemos que lo significa la sangre, ¿cierto? Somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz. Su sangre fue el precio por mi rescate. Así es que para que yo sea salvo tengo que considerar la muerte de Cristo, ¿ok? Creer que Él murió por mí. Sin derramamiento de sangre no se hace expiación de pecados. La sangre es importante, esto me enseña la Pascua. ¿Qué más encuentro con respecto a la Pascua? El cordero tenía que ser, dice, asado al fuego. El cordero tenía que ser acompañado de pan sin levadura y hierbas amargas, ¿no? Eso incluía la Pascua. ¿Qué más vemos en la Pascua? La primera Pascua, que es este modelo, tenía que ser comida por los judíos de pie y apurados. ¿Por qué? Vamos a leerlo en Éxodo 12:11. Ahorita les explico por qué. Éxodo 12:11. ¿Lo tiene? Verso 11 dice, la primera Pascua, ¿ok? Y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos, vuestro calzado en vuestros pies. Y recuerden que fue de noche, ¿ok? Recuerden que era empezando la noche, ¿ok?
Dice, y vuestro bordón en vuestra mano, el bordón ya saben que es ese bastón largo, ¿no? Dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Miren, en la primera Pascua se comió de pie por varias razones. Número uno, porque ellos eran esclavos, ¿ok? El esclavo, usted sabe que en la casa, cuando eran esclavos, el esclavo no podía sentarse a comer. El esclavo tenía que comer de pie. Y apresurados porque ellos tenían que salir de Egipto, ¿no? Entonces ellos la comieron así. Eran esclavos y tenían que llevar su bastón en la mano y lo tenían que hacer con rapidez. ¿Saben ustedes que después de esta Pascua, las siguientes Pascuas, después de que el pueblo ya empezó a caminar en el desierto, hubo una pequeña diferencia? Todo siguió igual, se seguía poniendo, se seguía matando el cordero, se seguían comiendo hierbas amargas, pero ya no se comía la Pascua de pie. ¿Y saben por qué no se comía la Pascua ya de pie? ¿Sí se imaginan? Ya no eran esclavos. ¿Sí? Ya no eran esclavos. Ya no tenían que comerla con rapidez corriendo. Ya el Señor les había dado la libertad, hermanos. O sea, ¿sí me entiende? Ya tenían cierta paz en ellos. Pero tampoco la comían sentados, ¿ok? El judío come la Pascua de una forma diferente, ¿ok? Cuando vemos las películas, vemos que están sentados en una mesa y aún en los cuadros. No, el judío no es su cultura comer así. No, ellos comen en una mesa pequeña, muy pequeña, tal vez un pie levantada del suelo, y alrededor ponen cojines, y ellos la toman recostados hacia su mano izquierda, recostados, ¿ok? Es como ellos toman su comida. No solamente por la Pascua, es una costumbre de comer de ellos, ¿ok? Ellos no se sientan a la mesa como nosotros. Aunque cuando usted lee Reina Valera, dice que estaban sentados a la mesa, pero la traducción significa recostados a la mesa. Es importante, ¿ok? Conocer las costumbres y tradiciones judías. Por eso cuando usted lee sobre la mujer que llega para lavar sus pies, no lo podría hacer ella si ellos hubieran estado sentados, porque imagínense, están todos sentados alrededor de la mesa, ¿ok? La mujer tendría que meterse abajo de la mesa. ¿Y cómo le lavaría los pies? Por atrás no puede, porque los pies quedan hacia adelante, ¿verdad? Una mujer podría lavarme los pies. Si yo me siento en una mesa, me siento en una silla sobre una mesa, ¿podría alguien lavarme? No se podría. ¿Cómo sí se podría? Recostado. Sí, recostado sí, ¿verdad? Porque los pies quedan hacia los lados. Allí sí se puede lavar los pies de todos, pero hay que comenzar en un orden, ¿no? Y aún la Biblia, cuando habla que Cristo lavó los pies de sus discípulos, lo hizo en un orden, ¿sí? Es un orden que algunos no podían ver. Pedro no pudo ver lo que estaba haciendo porque estaba de espalda, ¿no? Cuando llegó a él, dijo, no, Señor, a mí no me lo vas a lavar. Y Cristo le dijo, no, te tengo que lavártelo, si no tendrás parte conmigo. No, lávame todo. Pedro, ya estás limpio, ¿ok? Nada más necesitas que te limpie los pies. Es una señal de que ya eres salvo. Pero nada más que en este caminar todavía pecas, ¿no? Necesitas nada más lavarte los pies. No es como nosotros. Somos salvos, pero a veces pecamos. ¿Qué necesitamos? Venir a Cristo en arrepentimiento. Esa fue la idea, ¿no? Esto lo podemos ver aún en la Pascua, ¿no? Repito, la primera Pascua tenía que ser comida de pie, las siguientes Pascuas no tenían que hacerlo ya de pie porque ya eran hombres libres. La primera Pascua cayó un jueves, que era un día, el primer día de la Pascua es un día de reposo, ¿ok? Cayó un jueves, la Pascua comienza el día 15, ¿ok? Y cada primer día de la Pascua es un día de reposo. Por eso luego los católicos no entienden, ¿no? Cómo es que se descansó un día de reposo y piensan que fue el sábado. Por eso dicen que Cristo murió el viernes, porque hay un día de reposo. Y ellos piensan que el día de reposo es el sábado. No, el día de reposo que hubo después de la muerte de Cristo fue un jueves. Era un día de reposo que pertenecía a la fiesta solemne que se llama Pascua. La fiesta de la Pascua incluye 2 días de reposo, al comenzar y al terminar. Y si hay un sábado por medio, también hay que respetarlo, ¿ok?
Los días de reposo que pertenecen a las fiestas, como la Pascua, se llaman días de reposo solemnes. El día sábado se llama el día de reposo según el mandamiento. Hay una diferencia. Juan habla sobre eso en su evangelio. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, es importante. ¿Qué más podemos leer sobre la Pascua? Espero que no se duerman. Ya. También sabemos que los huesos del cordero inmolados no pudieron ser quebrados, ¿cierto? Por eso los huesos de Cristo no fueron quebrados cuando estaba en la cruz. Tenía que cumplir la profecía de la Pascua. Sí, ¿y ustedes se acuerdan por qué tenía que ser, por qué los huesos de Cristo no fueron quebrados? Yo expliqué un poquito eso la vez pasada, ¿no? ¿Saben por qué quebraban los huesos de los hombres que estaban en la cruz? Ahí está un hombre en la cruz. Tenía que quebrar sus huesos porque los reos a muerte se aferraban a la vida. Es decir, todo su cuerpo estaba sujeto por los clavos que estiraban sus músculos, y eso es una tortura, ¿ok? Pero para castigarlos más, bajo sus pies les ponían una pequeña base. Y mientras el cuerpo, los pies se sostenían sobre esa pequeña base, podías ayudar a tu cuerpo, a tus músculos, a que no se desgarraran, ¿no? Y mantenías el mantenías un hálito de vida. Mientras tus pies respondieran, estás parado, seguías sufriendo terriblemente, ¿ok? La mayor agonía, pero te aferrabas a la vida. Si te fallaban las piernas, si te colgabas, ya morías, porque tu cuerpo se iba de alguna manera a reventar, no a tensar. Por eso, cuando algunos reos se aferraban a la vida, los soldados tenían que llegar a las rodillas y quebrar sus rodillas. ¿Para qué? Para que su cuerpo se fuera abajo y morían de una vez. Con Cristo no fue necesario, ¿ok? Él se entregó voluntariamente. Él no se aferró a la vida como lo hacemos nosotros. Él sabía que su muerte era importante. Por su muerte, nosotros alcanzaríamos salvación. Así es que él estaba dispuesto a morir. Los soldados no tuvieron que quebrar sus rodillas, ¿ok? Cuando los soldados llegaron a quebrar sus rodillas, vieron que ya estaba muerto, ¿ok? Hay una enseñanza en eso, ¿ok? Hermano, ¿sabe por qué sufrimos nosotros? Porque nos aferramos a la vida. Nos aferramos tanto a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, que no queremos nosotros considerarnos muertos a esta vida y confiar en Cristo. Por eso sufrimos. ¿Sí me entiende? Es una enseñanza. Cristo quiere que confiemos en Él y que nos abandonemos a Él. ¿Para qué? Para no sufrir. Pensamos que aferrarnos a esta vida es mejor. No, hermanos, es peor. Lo mejor es confiar en Cristo. De hecho, nadie quiere morir, ¿cierto? Porque no sabemos, no hemos visto lo que está más allá. Pero en realidad, morir físicamente, hermanos, es ganancia, como dijo Pablo, ¿cierto? Estaremos mucho mejor. Bien, ya me salí del tema ahí, ¿no? Los huesos del cordero no tenían que ser quebrados. Éxodo 12:46, leemos eso, ¿no? Dice el verso 46: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de allí, ni quebraréis hueso suyo, dice el verso 46. ¿Qué más sabemos sobre la Pascua? Hermanos, Cristo cumplió la profecía de la Pascua al pie de la letra. Por eso en primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, que leímos al principio, el apóstol Pablo dijo, ¿no? Vamos ahí, si usted puede ir rápidamente, 1 Corintios capítulo 5, en el verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice. Y sabemos que Cristo es el Cordero de la Pascua porque Juan lo dijo en su Evangelio, ¿se acuerdan? De hecho, en su carta también, Juan capítulo 1, en el verso 29, si usted va conmigo rápidamente. Primera de Juan, espero no equivocarme en los versos ahí. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 29.
No diga, no es primera de Juan, es Juan, hermano. Juan capítulo 1, verso 29. Yo estaba, por eso les dije, tengan cuidado porque luego o quito o pongo algunos números de más. Juan capítulo 1, verso 29. ¿Se acuerdan que Juan habló sobre Jesucristo? ¿Lo tiene? Dice así, leamos, dice el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 36, brincamos hasta el verso 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y aún Mateo capítulo 12, en el verso 40, vaya conmigo a Mateo capítulo 12, nos dice cuándo sería el día que Jesucristo tenía que resucitar, o dicho de otra manera, cuánto tiempo pasaría Jesucristo en la tumba. Mateo capítulo 12, en el verso 40. ¿Lo encontró? Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿y cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días. Miren, bien pudo haber dicho solamente así, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, pudo haber dicho así, ¿sí o no? Porque entendemos que un día cuenta con un día y una noche, ¿ok? Pero la escritura es específica porque hay ese problema, ¿no? A las mujeres yo no sabía que íbamos a tener problemas con los días y la noche. Tenía que ser 3 días, claro, no 2 días y 3 noches, no 3 días y 4 noches, ¿ok? No un día y 3 noches, no. 3 días, o sea, 3 periodos de luz y 3 periodos de oscuridad. 3 días y 3 noches. Si esto es así, y usted es de los que piensa que Cristo murió un viernes, vamos a contar, ¿ok? 3 días y 3 noches, según este calendario. Si murió el viernes 16, significa que murió el viernes 16 en la tarde, significa que fue una noche, el viernes en la noche, un día el viernes 17, una noche el día 18, van 2, un día el día 19, significa que resucitó ¿cuándo? Si murió el viernes, que Jesucristo tuvo que resucitar hasta el día 10, hasta el 20 en realidad, hasta el 20, y el 20 fue un martes, ¿no? Pero ¿cómo es que resucitó el primer día? Si el primer día es no coincide, ¿verdad? Entonces pensar que Jesucristo murió el viernes y resucitó el domingo, del viernes al domingo, ¿cuántos días hay? Hay un día y una noche, ¿cierto? Del viernes al domingo hay un día y 2 noches. Sí, ¿por qué, hermano? Sí, miren, viernes en la tarde es una noche, domingo es un día, domingo en la tarde es una noche. Son un día y 2 noches. No coincide con la profecía sobre Jonás. Tenía que ser entonces 3 días. Para que esto coincida tuvo que haber sido entonces ¿qué día? Tuvo que haber muerto el miércoles en la tarde. Contemos. Miércoles en la tarde, una noche. Miércoles noche, una noche. Jueves noche, 2 noches. Viernes noche. ¿Sí estamos bien? Jueves noche. Otra vez, empezó el 15, perdón. Ok. Jueves noche. Viernes noche y sábado noche. Jueves noche, viernes noche y sábado noche. 3 noches. Jueves día, viernes día y sábado día. 3 días. 3 días y 3 noches. ¿Sí? Jesucristo resucitó entonces
el domingo por la mañana. Domingo el domingo en la tarde. En nuestro calendario, Jesucristo tuvo que haber resucitado, bueno, el calendario judío también, el sábado cuando oscureció en la tarde. Según la profecía, ya tenían que ser entonces 3 días y 3 noches para que se cumpla la profecía. Esto tiene que ser exacto, ¿ok? Esto lo entendemos también leyendo sobre la Pascua. Fue exactamente como la Pascua. De hecho, entonces podemos leer que Cristo murió el 14 en la tarde. Sí, ahí contamos mal, ¿ok? Comienza el miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche, porque resucitó el sábado en la noche, ¿ok? Sí, contamos mal. Se empieza, Cristo murió miércoles el 14 en la tarde, una noche, jueves en la tarde, 2 noches, viernes en la tarde, 3 noches. Significa que el primer día de la semana, ya antes de que oscureciera, tenía que resucitar. Significa que Cristo no resucitó el domingo a las 6 a.m., ¿ok? De nuestro calendario, no, murió el sábado, cuando una vez que se metió el sol. ¿Sí entiende esto? Resucitó, perdón. ¿Sí entiende esto? Lo comento porque a veces nosotros celebramos la resurrección, que creyendo que Jesucristo resucitó el domingo temprano, ¿no? Lo que para otros es temprano es a las 6 a.m., ¿no? Cuando sale el sol. No fue ese horario, ¿ok? Porque ahí serían entonces 3 días y 4 noches. No, y dijo en el caso de Jonás es 3 días y 3 noches. Si los hice bola, ahí está usted puede hacer la cuenta, ¿ok? Cristo murió entonces el 14. ¿Qué más podemos saber sobre Jesucristo en este caso, que cumplió al pie de la letra las profecías sobre la Pascua? Hermanos, algo que podemos saber también es esto se me hizo interesante. Cristo resucitó el primer día de las semanas, ¿ok? El primer día de la semana, que fue ¿cuál es el primer día de la semana? Un domingo. ¿Saben cómo se le llama también a ese día en las fiestas de los judíos, en la Pascua? ¿No aparece ahí? Sí, se aparece. El verso 18 se llama Día de las Primicias, ¿ok? ¿Y por qué las primicias? Bueno, en primer lugar, porque Cristo fue el primero en resucitar de los muertos. ¿Sabe usted que Jesucristo es el primero en resucitar de los muertos según la misma Biblia? Pero ¿saben ustedes que Cristo presentó primicias al Padre también por su muerte? ¿Y qué presentó? Y está en la Biblia, hermanos. Miren, dice, vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el verso 23. Esto es importante, ¿ok? Aunque el tiempo ya casi nos acaba, esto es importante que lo lleve. El día de la resurrección sucedieron varias cosas. No solamente Cristo resucitó, dando evidencia que es el Hijo de Dios, resucitó para nuestra justificación, hermanos. Resucitó, hermanos, y está a la diestra del Padre. O sea, triunfó sobre la muerte. O sea, todo lo que usted quiera, pero fue más que eso todavía, ¿ok? Dice primera carta a los Corintios 15, 23, ¿lo tienen? Vamos a ver lo que dice. Habla sobre resurrecciones, ¿ok? No solamente de Cristo, sino de los creyentes de otro tiempo. Y también algún día también será para nosotros. Dice el verso 23, ¿lo tienen? Dice así, habla de las resurrecciones. Dice, pero cada uno a su debido orden. Bueno, para que lo entiendan, vamos a empezar desde el verso 20 mejor. Dice, mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos. O sea, ¿cuándo resucitó? El primer día de la semana, el día de las primicias también, ¿ok? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y usted y yo vamos a resucitar también, ¿ok? Porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y después nos da el orden de las resurrecciones. Pero cada uno en su debido orden, dice. Cristo, o sea, el primero en resucitar, según la Biblia, como ejemplo, yendo por delante,
¿Saben quién fue el primero en resucitar de los muertos para no morir nunca más? Cristo. Cristo. Después dice, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y eso lo habla en 1 Corintios capítulo 15. Los primeros en resucitar, número 1, Cristo, el día de la resurrección, el día domingo, primer día de semana. Luego, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Estos son todos los creyentes salvos del Antiguo Testamento. El día de la resurrección, cuando estas mujeres fueron a la tumba, dicen que hubo un gran terremoto. Por cierto, las películas están mal, ¿ok? ¿Sí? Hollywood está mal. El temblor que ponen en las películas lo ponen cuando Cristo es crucificado. No, está mal, no. El terremoto fue cuando Cristo resucitó. Aquí en la obra sí lo hacemos bien, ¿ok? Sí, cuando resucitó, Cristo resucitó, hubo un temblor y todos los muertos, las primicias, los muertos del Antiguo Testamento resucitaron. Cristo los llevó después, llevó cautivo a la cautividad, según Efesios capítulo 4, Él los llevó al cielo, trasladó el seno de Abraham, el paraíso, lo trasladó al tercer cielo. Ahora los que resucitan ya no van al seno de Abraham, ¿ok? Ahora van donde está Cristo. ¿Dónde está? Él dice en el tercer cielo, ahí está el paraíso. Es otro estudio largo, ¿ok? Pero Cristo resucitó como primicia primero, pero también presentó primicias al Padre, ¿ok? Por cierto, ¿saben ustedes de cuánto eran las primicias? La primicia era una ofrenda, era la primera ofrenda que se presentaba del cultivo de las cosechas, era la fruta madura, la primera fruta madura, ¿ok? Después de eso se presentaban y la primera en este caso fue Cristo, ¿ok? De ahí se presentaban las otras cosechas, de la cosecha normal. ¿Y saben cuánto era la primicia? Un 10%. Siempre la primicia ha sido un 10%, ¿no? Y alguien se ha preguntado, ¿por qué un 10%? ¿Por qué fue ese 10%? Tiene que ver con la ley, no tiene nada que ver con la ley, ¿ok? Más bien, a la ley se puso para enseñarlo, pero la ley no es más importante. Siempre ha sido un 10%. Y es interesante porque normalmente primicia se entiende que de todo lo que existe, un 10%, ¿para quién es? Para Dios. Aun cuando hablamos de la redención de la Pascua de los hijos, habla también de un 10%. Y si analizamos, si un 10% es para Dios, significa, hermanos, entonces, porque aquí se habla de resurrección, es muy entendible que en realidad, hermanos, de todo lo que es creado, prácticamente lo salvado viene siendo como un 10% nada más. No hay más. Sí, prácticamente de toda la humanidad, si un 10% se salva, se entiende como una primicia. En este caso así fue. Así que si usted se pregunta, hermanos, de toda la humanidad, de los millones que hay, ¿cuántos serán salvados? Posiblemente lo que es una primicia. ¿Y qué es? Significa un 10%. No muchos en realidad. Siempre ha sido así. Tiene mucho que ver con las primicias. Entonces, Cristo resucitó el día de las primicias, ¿no? Levítico 23 enseña mucho sobre eso. Vamos a nuestra Biblia solamente para terminar. Hay mucha información al respecto. Mateo capítulo 27. No, Mateo capítulo 27 en el verso 62, ¿lo tiene? Mateo capítulo 27. Sé que lo dejé con la duda sobre el temblor, ¿ok? Así que lo voy a leer nada más para terminar, ¿ok? Que al mundo no me creyó, no es cierto, hermano, yo vi la película y el temblor es cuando es crucificado. Hay varios textos que se pueden probar, ¿ok? Solamente que luego leemos corriendo. Y no respetamos punto ni coma y por eso ponemos el temblor al principio, no es al final, ¿ok? Pero dice así, Mateo 27, verso 62, dice: al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. O sea, pusieron guardias en el sepulcro para que no se abriera por ¿cuántos días? 3. ¿Y cuántas noches? 3. Obviamente 3. ¿Para qué? Para que Cristo no se saliera, o sea, que lo fueran a sacar sus secuaces, ¿no? Según ellos, ¿no? Ahora, ¿la guardia cumplió, sí o no? ¿Cumplió 3 días y 3 noches, sí o no? Sí, la guardia cumplió, hermano.
Aguantó hasta la última noche, pero aguantó. ¿Y por qué corrieron? ¿Por qué no estaba cuando llegaron las mujeres? Vamos a ver por qué, ¿no? Dice, seguimos leyendo, dice, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero, ¿no? Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que no hubo temblor antes, ¿ok? No hubo temblor ni el primer día cuando murió, ni el segundo, ni el tercero, ¿ok? No hubo. Pasado el día de reposo, al amanecer. ¿Qué día de reposo pasó? El sábado, ¿ok? El sábado. Al amanecer del primer día de la semana. Al amanecer, hermano, aquí no aquí significa cuando comienza el día. Aquí fue traducido como amanecer. Es la palabra epifosco. Significa cuando se pone el sol, o cuando el sol se mete. Es epi, sobre, ¿ok? Cuando ya el sol se mete. No es amanecer como nosotros entendemos que cuando ya hay luz. No, aquí es al revés. Cuando ya no hay luz, cuando empieza el día. No crean, Reina Valera es la mejor traducción que tenemos, ¿ok? Pero hay que también tener... Yo no digo que esté mal Reina Valera, digo que hay que tener cuidado y con algunas palabras, ¿ok? Dice, pasado el día de reposo al amanecer, o sea, cuando comienza el día, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, estaba oscureciendo ya, ¿ok? Ya el sol se había metido, ya comenzaba el primer día de la semana. ¿Y qué pasó? Dice, y hubo un gran terremoto. O sea, ellas no llegaban. Hubo un gran terremoto. ¿Y por qué hubo un gran terremoto? Porque Cristo va a resucitar, ¿cierto? Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Significa que fue hasta entonces, en otros evangelios nos enseña que fue hasta entonces que la guardia ahí fracasó ya, ¿verdad? Pero se aguantaron hasta el final. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, dice. Ya no pudieron hacer nada, pero sí cumplieron. En otros evangelios nos dice que en ese terremoto muchos cuerpos salieron de los sepulcros, ¿no? Y muchos le vieron. Esos ya no regresaron al sepulcro, ¿ok? Ellos fueron los que resucitaron, primicias, los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Quién falta que resucite? Más nosotros. O sea, somos los siguientes en resucitar, ¿ok? Cuando Cristo venga, en el rapto, ya sea que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y en mi caso, como yo, que posiblemente no esté muerto, yo voy a ser nada más transformado, ¿ok? Cuando menos esperaba Pablo, ¿ok? Ojalá, hermanos, que nada más seamos transformados. Que no tengamos que gustar la muerte porque ha de ser feo morirse, ¿no? Físicamente. Entonces, pero aún así, si morimos y es feo, vamos a ser resucitados, que es lo importante. Cristo, después las primicias, y nosotros, dice, en su venida. Y su venida no habla de cuando Él venga físicamente a la tierra, habla de su rapto. En su segunda venida no hay arrebatamiento, ¿ok? En su segunda venida más bien hay el Armagedón, ¿ok? El juicio contra las naciones, un día de ira, un día de juicio, ¿ok? Son cosas diferentes. Entonces, hasta aquí aprendimos un poco de la Pascua, hermano. Si esto es así, y entendemos entonces todo lo que involucra la obra de Cristo en la cruz, y Él es nuestra Pascua, hermanos, arreglemos nuestra vida delante de Él. ¿Qué les parece? Como dijo Pablo, somos creyentes. Quitemos la levadura de nuestra vida, o sea, cosas que nos contaminan. Vivamos la vida nueva, como lo que somos, nuevas criaturas en Cristo. O sea, celebremos la fiesta, pues así, con cosas correctas, ¿ok? En la verdad, en cosas que convienen. Vamos a dar gracias al Señor, que el Señor nos ayude. Y gracias, hermano, por tolerar hasta este momento, por aguantar y no dormirse. Ojalá que usted lo pueda entender y que aprecie más su escritura. Y que sirvamos al Señor, seamos agradecidos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias porque casi hemos concluido un día, Señor. Porque tú nos has ayudado a escudriñar tu palabra, porque tenemos tu consejo, porque hemos podido participar en nuestra responsabilidad de sostener esta obra también, porque también hemos involucrado a los hijos, Padre, porque hemos usado nuestra boca para alabarte con cantos, Padre, porque hemos tenido compañerismo, hemos aprendido a sobrellevarnos en amor los unos a los otros.
Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos que cuando salgamos de este lugar también seamos esforzados en mostrar que tú cambias los corazones. Padre, ayúdanos a prepararnos de tal manera que cuando tú vengas nos encuentres en tus caminos. Padre, ayúdanos a que confiemos en ti y que no vivamos aferrados tanto a esta vida, Señor, que es pasajera, que solamente en ti hay plenitud. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, estamos por terminado. Creo que no hay más actividades. Nos vemos el día martes los varones, el día miércoles la reunión normal que tenemos y nos vemos también el fin de semana. El día jueves, hermanos, no se olvide de la práctica. Por cierto, esta práctica que hacemos tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo, Usted la va a entender mejor y la va a apreciar mucho mejor ahora que entiende lo que es la Pascua y la muerte de Cristo en la cruz. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.